En este video tutorial vamos a ver cómo optimizar el impuesto y las figuras que hay para poder ahorrar la cuota del mismo. El impuesto de sociedades, este es el esquema del nuevo impuesto de sociedades que se aplica para el ejercicio 2015 y siguientes. Partimos del esquema de liquidación del impuesto, ya tenemos un video tutorial a vuestra disposición explicando el mismo. Y la idea es, partiendo de él, ver dónde podemos ahorrar cuota. Lo primero sería, a través de las diferencias permanentes o temporales, lo que se llaman ajustes extracontables, tratar de incorporar ajustes de carácter negativo para rebajar el importe de la base imponible y, por tanto, el de la cuota. Esto se puede hacer utilizando amortizaciones aceleradas, libertad de amortización, etcétera. Esto nos va a permitir rebajar la renta del ejercicio respecto del resultado contable y, por lo tanto, minorar la base imponible. Luego tenemos la posibilidad de compensar bases imponibles negativas de ejercicios anteriores. Cuando hagamos un impuesto de sociedades, deberemos de fijarnos en los ejercicios anteriores si ha habido pérdidas y estas todavía están pendientes de compensar. Aunque ahora se pueden compensar sin límite de tiempo, hay un límite cuantitativo, pero hasta 1 millón de euros se pueden compensar sin limitación. También están las dos nuevas figuras estas de reservas de capitalización y reservas de nivelación. Como veremos más adelante, son dos mecanismos en manos de las sociedades para poder rebajar también la base imponible y minorar la tributación. En el caso de la segunda figura, la reserva de nivelación, solo es aplicable para las empresas, para las entidades de reducida dimensión. Estas serán las que facturen en el ejercicio anterior menos de 10 millones de euros. Por lo tanto, afectará a la mayoría de las pymes. Con estas figuras de compensación de base imponible y de reservas de capitalización y nivelación, vamos a rebajar la base imponible y obtendremos, lógicamente, una cuota inferior y el consiguiente ahorro fiscal. También podremos a la cuota íntegra aplicarle las bonificaciones y deducciones posibles, para lo cual habrá que haberlas programado con anterioridad a la liquidación del impuesto, deducciones que también veremos más adelante y que pueden ser por inversiones, por creación de empleo, por obtención de rendimientos en Ceuta y Melilla, etcétera. En resumidas cuentas, para poder reducir el pago del impuesto, podremos utilizar ajustes de carácter negativo, podremos utilizar las compensaciones de pérdida de ejercicios anteriores, las dos figuras estas novedosas de reservas de capitalización y de nivelación y la aplicación de las deducciones y bonificaciones que correspondan. ¿Cómo haríamos estas minoraciones que hemos visto en el programa, en el modelo 200, que es el que se utiliza para declarar este impuesto, ¿no? En la página 12 del impreso, este es el modelo ya vigente para el 2015, después del resultado contable de la cuenta de pérdida y ganancia, haríamos los ajustes, los aumentos irían en esta columna y las disminuciones en la de la derecha. En la casilla 304 es donde pondríamos las diferencias entre la amortización contable y fiscal. En el caso de que podamos acelerar la amortización, sería un ajuste negativo, es decir, haríamos una disminución de la base imponible. Y aquí podríamos la cantidad, que sería la diferencia entre la amortización fiscal y la amortización contable. Si un año o en este ejercicio amortizamos más fiscalmente que contablemente, en años siguientes tendremos que hacerlo al revés. Y lo que ahora es una disminución, al año siguiente será un aumento. Entonces, esto es una manera de ahorrar impuestos, pero solamente temporal, porque lo que ahora vamos a meter de menos lo tendremos que meter de más cuando revierta la situación. Una vez hechos los aumentos y disminuciones del resultado contable, en la página 13 podremos compensar las bases imponibles negativas de ejercicios anteriores. Utilizaríamos la casilla 547, es donde pondríamos los resultados negativos de ejercicios anteriores que se puedan compensar en este y, lógicamente, van a disminuir el importe de la base imponible. La reserva de capitalización la pondríamos aquí en la casilla 1032
y la reserva de nivelación la pondremos en la 1034 cuando es disminución, y si transcurren los 5 años y no ha habido pérdida, pues esa cantidad que hemos reducido habrá que aumentarla. En este caso lo que haríamos sería aumentar la base imponible. Y con estos aumentos y disminuciones obtenemos ya la base imponible definitiva. A esto se le aplicaría el tipo de gravamen y obtendríamos la cuota íntegra. Veremos cómo se calculan las reservas de nivelación y la de capitalización, y ya pues simplemente habría que a la cuota íntegra deducirle las bonificaciones y las deducciones, que cada vez son menos, ¿no? Sería aquí en estas casillas bonificaciones por doble imposición, por renta obtenida en Ceuta y Melilla. Estas nuevas deducciones veremos algo también después sobre producciones cinematográficas o de I+D, y ya nos saldría la cuota líquida. La cuota líquida se le quitan las retenciones y pagos a cuenta, los pagos fraccionados, y obtendríamos la cuota diferencial del impuesto. Luego hay páginas donde se tiene que desglosar, por ejemplo, las compensaciones de bases imponibles negativas, pues se desglosan aquí en la página 15. Bueno, dejamos por la trascendencia que tienen las nuevas figuras tributarias que hemos visto antes. Vamos a hacer un vídeo tutorial para explicar cómo operan las deducciones o las minoraciones de la base de las reservas de capitalización y de nivelación. Asimismo, haremos otro vídeo tutorial para ver cómo practicar las deducciones y bonificaciones a la cuota. Así que os emplazo para que veáis esos vídeos tutoriales que estarán próximamente a vuestra disposición. Muchas gracias.